Compañeros y compañeras del alma, con enorme alegría puedo estar conversando con ustedes a través de los medios electrónicos, pero con el conocimiento, el afecto, la confianza, el orgullo de ser compañeros que tenemos. Es como si estuviéramos codo a codo, como tantas veces, hablando, analizando, discutiendo distintos aspectos políticos de la vida del país. Y hoy nos toca estar con dos departamentos como Artigas y Rivera, ambos con pueblos tremendamente queribles. El pueblo de Rivera y el pueblo de Artigas, esos pueblos tan sencillos, tan vibrantes, esos pueblos tan concentrados en sus responsabilidades, tan acostumbrados a la lucha cotidiana para salir adelante, han hecho que estos dos departamentos tengan inscriptos en el Uruguay a lo largo de toda su historia un lugar de privilegio, porque han marcado fuertemente la historia del norte del país, han marcado una cultura muy especial, tremendamente especial. No nos olvidemos que estamos en una zona de frontera, una zona de cambios, una zona como toda situación fronteriza de situaciones irregulares, cambiantes, que requieren un gran poder de adaptación de la ciudadanía para vivir y salir adelante en ese lugar o en esos lugares. Y toda la cultura, el arte, la música que nos han dispensado para tenerlo como galardón en la historia mejor de nuestro querido Uruguay. ¿Cómo no voy a sentir feliz y alegre de estar entonces con todos ustedes? Dos departamentos como el de Artigas y el de Rivera, que fueron creados por ley el 1 de octubre de 1884, y donde la Villa San Eugenio, en 1915, pasa a ser la ciudad con el nombre de Artigas. Y también en el departamento de Rivera, la ley de creación del 1 de octubre de 1884. Con esto quiero saludar desde el corazón, no solo a las compañeras y compañeros frente amplistas, sino a toda la población de estos dos hermosísimos departamentos. Como todas estas audiciones, iniciamos las mismas refiriéndonos a los cuidados que tenemos que tener por el tema de la pandemia, que ustedes lo están viviendo intensamente, sobre todo Rivera. Pero debemos decir y reconocer francamente y con honestidad que si estamos como estamos, como Uruguay, como país que ha mostrado una capacidad de lucha contra este nuevo agente viral que surge en el mundo para generar los problemas que ha generado, es por la sensatez e inteligencia del pueblo uruguayo, que supo interpretar las medidas sanitarias que dio el gobierno nacional al inicio mismo de la pandemia, y que nosotros como Frente Amplio, fuerza política seria, fuerza política responsable, fuerza política que ha surgido de la gente y ha permanecido al lado de la gente, apoyamos aquellas medidas sanitarias, pero además aportamos ideas para enfrentar esta situación cotidianamente y además, reitero, establecimos un plan nacional estratégico para atender las consecuencias que van a quedar después de la crisis
con el coronavirus. No estábamos de acuerdo con las medidas económicas que se tomaron, que creemos son insuficientes. En una situación de este tipo, donde hay tanta gente que pierde trabajo, otras que recuperan parte de sus salarios, otras que no tienen dónde comer y tienen que recurrir a ollas populares, no es tiempo de ahorrar dinero, es tiempo de respaldar a los que más lo necesitan, como lo decía nuestro padre Artigas. Que los más necesitados sean los más atendidos, sean los más apoyados. Pero hemos visto cómo ustedes, compañeras y compañeros, situados en zona de enorme riesgo, están dando testimonio de esa madurez y de esa inteligencia que tiene el pueblo uruguayo para enfrentar, entre otras cosas, las adversidades que se le presenten. Y por cierto, como decía el compañero presidente Rivera, son muchas esas adversidades. Sin embargo, y teniendo los cuidados pertinentes, creo humildemente que no debemos descuidar nuestro trabajo frente amplista, nuestro trabajo militante, trabajo político permanente y además aumentado por las necesidades de cursar en este momento un tiempo electoral departamental pero tan importante para el país. Trabajar el boca a boca con las distancias correspondientes, con el tapaboca, con los cuidados que hay que tener. El cara a cara, el mirarnos a los ojos, como lo han hecho ustedes siempre cuando hablan con los pobladores de vuestro departamento. Hablar y ser mensajeros, hablar y ser mensajeros del trabajo político permanente de nuestro mejor proyecto político. El mejor proyecto político que tiene el país para que los uruguayos, la enorme mayoría de los uruguayos, puedan vivir cada vez mejor, con más dignidad, con más respaldo a sus requerimientos y sus necesidades. El boca a boca, la utilización de los medios electrónicos tan abundantes que hoy tenemos, crear una red nacional electrónica frente amplista para que los compañeros de Artigas puedan conversar diariamente con los compañeros de Rocha o con los de Paysandú o con los de Colonia. Y de esa manera, con ese trabajo de hormiga, pero ese trabajo permanente, ese trabajo que se hace con vocación, que se hace con cariño, que se hace con entrega, como lo hacen ustedes, haremos conocer la otra campana, la que se conoce poco a través de los medios de comunicación, que se han encargado en los 6 últimos años aproximadamente a hacer conocer lo que hoy es la campaña oficial y lo que fue una campaña de oposición tremenda y hacer conocer escasamente o de manera nula los logros de los gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, tanto en las juntas departamentales como en los municipios, como en los gobiernos departamentales. Pero hemos dicho que con el trabajo militante, el que tenemos que hacer, el que nos pertenece, el mano a mano, el cara a cara, haremos conocer la otra campana. Y por cada ataque a cada una de las acciones que hayamos hecho, vamos a responder con 3 o 4 acciones positivas en el mismo terreno que también lo hemos hecho. Pero hoy, compañeras y compañeros, y dicho esto, nos referiremos, en primer lugar, a el plan quinquenal del Gobierno Nacional, a su instrumentación, a señales escasas hasta el momento, señales dadas de manera muy escasa,
y de declaraciones de integrantes del gobierno que no sitúa con claridad, desde mi modesto punto de vista, en una encrucijada de caminos que nos llevarán al país del futuro. Qué enorme responsabilidad política que tenemos todos los uruguayos hoy en día. Y en segundo lugar, nos referiremos a la campaña electoral de ambos departamentos que está en curso. Y yo, para tratar de ejemplificar lo que pretendemos decir, para buscar hacer un análisis profundo del plan quinquenal, qué es la herramienta con la que va a trabajar el gobierno y qué es el movimiento político sustancial, fundamental, primordial que hoy tenemos por delante. Parecería que se quiere dejar un poco escondido el plan quinquenal del gobierno nacional, surgiendo otros elementos, cortina de humo, derivación de discusiones, cuando el plan quinquenal es el cruce del camino, donde se puede demostrar que en el país hay dos proyectos. Uno, el proyecto neoliberal que lleva adelante o que pretende llevar adelante este gobierno nacional. El otro, el proyecto solidario, el proyecto humano, el proyecto que está al lado de la gente. Aquí está la discusión. Este es el nudo orleano que tenemos que analizar. Aquí está la fuerza de pensar cómo queremos, cómo soñamos y cómo hacemos para llevar adelante el país que sea justo, fraterno, solidario. Un país donde todos vayamos para adelante y nadie quede rezagado. Un país que crezca económicamente y que reparta al mismo momento con justicia social la riqueza generada. No un país para unos pocos, un país que diga, bueno, déjennos crecer, que cuando la torta crezca bastante la vamos a poder repartir. Este es el dilema, este es el problema que tenemos que discutir. Y entonces, para tratar de analizarlo en profundidad, yo voy a utilizar una herramienta filosófica, una herramienta de la lógica, que nos va a ayudar, creo yo, humildemente, a expresarnos mejor, para que se nos entienda mejor. Voy a hablar del silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento que utiliza un par de premisas para sacar una conclusión. Una premisa es una afirmación o una idea que se da como cierta, que se da como verdadera y que sirve entonces de base a un razonamiento o discusión. Por ejemplo, cuando estudiábamos en secundaria nos enseñaron este silogismo. Decía así: todos los hombres son mortales. Segunda premisa: Sócrates es mortal. Sócrates es hombre, perdón. Por tanto, la conclusión: Sócrates es mortal. Y la conclusión es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates entonces es mortal. Una conclusión lógica de dos premisas verdaderas. Ahora, veamos cómo aplicamos este razonamiento para estudiar la situación de la presentación y de lo que contiene, o pretendemos saber que contiene presupuesto quinquenal de este gobierno, diciendo como primer premisa que este gobierno nacional, el actual, no constituye un hecho nuevo para el país, no lo constituye, porque lo podemos comparar, sin temor a equivocarnos, con el gobierno que tuvieron entre los años 1990 y 1995,
En aquel momento, igual que ahora, el gobierno, la presidencia del país estaba en manos del Partido Nacional. Este Partido Nacional, el mismo que en 1990. Y dentro del Partido Nacional estaba en el gobierno presidiéndolo el grupo político mayoritario del Partido Nacional, el herrerismo, en este periodo de gobierno y en el periodo de 1990-1995. Y desarrollaban el concepto que se impuso como el lacayismo en este periodo de gobierno y en el periodo de 1990. Con las mismas ideas, con las mismas ideas. En aquel momento hubo, en 1990, una coalición de gobierno, le suena, ¿verdad? Coalición de gobierno, que se llamó, se denominó coincidencia nacional entre sectores de los partidos tradicionales. En aquel momento, la ideología política definida, ya esto lo explicamos en nuestras dos salidas anteriores, y nos basamos en publicaciones de búsqueda y de otras referencias políticas de la época, de discursos del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Y aquel gobierno tenía una concepción clara, no lo podemos dudar ni por un instante, es realidad, es verdad, para establecer la primera premisa de este razonamiento, que aquella concepción neoliberal apostaba al mercado porque lo dijeron, no porque lo estoy tratando de adivinar ahora. Apostaron a considerar a la actividad privada como la principal fuente de reactivación económica, está dicho y escrito en publicaciones de aquella época. Llevar al Estado a su mínima expresión, privatizar las empresas públicas. Recuerden, uruguayas y uruguayos, que esto traducimos, que esto atravesamos en su momento. Abogaron por la reducción del gasto público, a barrer. La imagen de la motosierra nos puede venir a la cabeza. ¿Por qué disminuían el gasto público? Lo dijeron en aquella época, está publicado. De modo entonces que reduciendo el gasto público se pudieran financiar los aumentos salariales. Y veamos qué aumentos salariales hay ahora en el presupuesto quinquenal. Hay rebaja salarial, solo hay aumento salarial para algunos cargos privilegiados. Y decían en aquella época mantener la actividad, la estabilidad. Y en una reunión que hubo del Consejo de Ministros de aquella época, el doctor de Posadas, ministro de Economía, pidió tener particular celo en esta materia y les instó a los ministros a cerrar oficinas y a reducir el número de funcionarios aplicando las normas legales vigentes en materia de incentivos de retiro. Esto está publicado en Búsqueda en su número 676 de fecha del 4 al 10 de febrero de 1993. No lo invento, está publicado. Dijeron además que tenían que llevar una reducción de gasto público, que iba a ser un gobierno con énfasis social. Así lo prometieron en aquella época. Se aseguró que el gobierno iba a dar un énfasis social a su gestión, procurando mejorar los salarios de los funcionarios públicos sumergidos y construir viviendas a familias de modestos recursos. ¿Se acuerdan? Los núcleos básicos evolutivos de 40 metros cuadrados de construcción, de los que se hicieron. Creo que no queda ninguno en pie. Y esto está publicado en la misma edición de Búsqueda. Pero además
igual que ahora. Alertaban sobre la crisis general en la enseñanza. Alertaban. Y no le dieron más recursos a la educación, pese a que alertaban que existía esa crisis. Esto también está publicado en Búsqueda. Las señales, entonces, y algunas declaraciones del actual gobierno son similares a lo hecho en el quinquenio de 1990 a 1995. Por tanto, no tenemos un gobierno nacional nuevo. Es el mismo partido político, es el mismo sector mayoritario con el herrerismo encabezando al mismo. Son las mismas alianzas, es la misma ideología. Primera premisa sobre la verdad. Esto es la realidad. Es un gobierno, el actual, similar al de 1990. La segunda premisa. ¿Qué resultados hubo de aquel ejercicio de gobierno? Porque hoy podemos medir en ciencia, lo fundamental es medir el fenómeno para después sacar conclusiones y hacer comparaciones. Hay que comparar lo que es igual. Y en la primera premisa creo que hemos demostrado con claridad que es el mismo gobierno. Yo voy a leer una síntesis de la década de los 90 publicado por la UDELAR, por la Facultad de Ingeniería y dictado en el curso de Economía de esa facultad de la UDELAR en el año 2013. Y la síntesis que hace este estudio científico dice: significativo crecimiento económico, creció durante los primeros años de aquel gobierno, pero se revierte al final de la época, cae el crecimiento económico. Redujeron la inflación, ya vamos a ver los números, ya vamos a ver qué inflación había en aquella época y qué inflación hubo en los 3 gobiernos del Frente Amplio. Hubo una pérdida de competitividad y un déficit comercial. Hubo una reducción de la actividad industrial. Aumentó la desocupación y hubo un deterioro de la calidad laboral en aquella época. En aquella época hubo un abstencionismo estatal. De 1993 en adelante, a través de la política que llevó el gobierno nacional en relación a los consejos de salario. Y el economista Juan Manuel Rodríguez, en la publicación Posturas del 2 de marzo del 2019, decía, y leo textual: el Estado en aquel momento no tenía ninguna intervención. Los consejos no se citarían, salvo que los actores lo solicitaran. No habría pautas ni homologación como lo establecía la ley. Se ingresaba entonces, finalmente, en aquel momento, al liberalismo y a la negociación bipartita. Y en ese contexto general, que creo que define bien la situación desde el punto de vista político, económico, social, laboral, yo diría hasta cultural, veamos los números, que son los que pueden hablar y que no los inventamos nosotros, sino que los tomamos de las publicaciones de la época. Ahora se habla tanto del déficit fiscal que dejó el último gobierno del Frente Amplio. El déficit fiscal, compañeras y compañeros, en el año de 1989 era de 6,7% del Producto Bruto Interno. Eso en 1989, cuando llega el Partido Nacional al gobierno nacional. 4 años después, en 1993,
el déficit fiscal había bajado al 1,4% del Producto Bruto Interno. Pero en el año de 1994, año electoral, el Producto Bruto Interno del Partido Nacional en aquella época subió al 3,1% del Producto Bruto Interno. La inflación, han puesto el grito en el cielo porque en algún momento de nuestros gobiernos frente amplistas la inflación estuvo en varios tiempos, ¿verdad?, por encima del rango meta que nos habíamos fijado, pero siempre por debajo de 2 cifras, siempre por debajo de 2 cifras. Bien, en 1990, escuchen bien, la inflación era del 129%, 3 cifras. Y en el año de 1995, cuando terminaba el gobierno del Partido Nacional, la inflación había bajado sustancialmente. Pero ¿saben cuánto terminó la inflación en aquel gobierno del doctor Lacalle Herrera? En un 35%. ¿Qué pasó en aquella época con el Producto Bruto Interno? Entre 1990 y 1994, el Producto Interno Bruto del país creció a un promedio de 4,7% anual en esos 4 años. Pero en el último año, 1995, se situó el crecimiento del Producto Bruto Interno en cifras negativas, en menos 1,5% aproximadamente. Se cayó la economía. Se estabilizaron los precios, sí, pero se perdió competitividad. Y el crecimiento que hubo en esos 4 años del Producto Bruto Interno no absorbió ni se acompañó con el crecimiento de mano de obra en proporción al crecimiento del producto. No hubo aumento de puestos de trabajo. La tasa de desempleo. El desempleo en 1990, cuando llegó el gobierno del Partido Nacional, era del 8,5% del desempleo. En 1995, cuando terminó el gobierno, aquel gobierno, el desempleo había aumentado a un 10%. Y la tasa de actividad económica, que en 1990 era de aproximadamente un 58%, en 1995 era de 58% y fracción. Es decir, la actividad económica en ese periodo no creció. ¿Qué pasó, compañeras y compañeros, con las remuneraciones en aquella época? Y voy a tomar los datos de una publicación del Banco Central de aquella época, reitero, en el número 1 de esa publicación. Y sus autores eran los economistas Licandro y Vicente. En 1990, las remuneraciones eran del 4,5% del Producto Bruto Interno. La masa salarial era el 4,5% del Producto Bruto Interno en 1990. Y en 1995, pese a que dijeron que iban a mejorar los salarios de los más sumergidos, etcétera, etcétera, la remuneración, la masa global, cayó del 4,5% al 4,2%. El índice del salario real global de la época, si tomamos como base real el salario de 1968 con base 100, cuando terminó el gobierno del Partido Nacional en la década del 90, se vino esa base 100 a 65, demostrando a lo largo
de todos esos años una pérdida salarial. La industria manufacturera cayó del 25% del PIB a 16%. Y en esa época se perdieron, y no se habla de esto porque se escucha una sola campana, pero en aquella época se perdieron 90.000 puestos de trabajo. 90.000 puestos de trabajo. Y además recordemos hechos que sucedieron y que fueron muy significativos. La huelga policial en 1992, ¿la recuerdan? Y la aparición de las polibandas con policías delincuentes que asaltaban a la gente y aparecieron en 1990. Hechas las dos premisas. La primera, no es un gobierno nuevo, es similar al que ya tuvimos. La segunda, los resultados no fueron buenos. Las conclusiones que tenemos que sacar entonces de estas dos premisas es que si repetimos las mismas acciones, vamos a obtener inevitablemente los mismos resultados. Ya lo decía Einstein, lo decía con su claridad, con su inteligencia, con su luminosidad. Decía Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Por todo esto, compañeras y compañeras, pensamos que la acción política que debemos llevar adelante, lo digo con mucho respeto, con modestia, puedo estar equivocado, se me puede corregir, lo voy a aceptar sin inconveniente. Se debe centrar en que, ante el cruce de caminos que tenemos, ante la encrucijada que estamos viviendo entre dos proyectos de país, dos proyectos contradictorios, y sabiendo cómo terminó aquella aventura de 1990, que culmina en la caída del país, en la mayor crisis económica, social y laboral que se recuerde en la historia del Uruguay en aquel año 2002, tenemos que mostrar y tenemos elementos y herramientas para hacerlo, las bondades del mejor proyecto político que tiene el país para que su gente, las grandes mayorías nacionales, vivan mejor. Y ese proyecto es el Frente Amplio. Acá no hay una tercera vía. La coalición de gobierno multicolor tiene partidos políticos que comulgan la misma prácticamente ideología con algunos matices. Y por el otro lado está el proyecto de nuestro Frente Amplio. Uno es un proyecto de concesión fuertemente liberal y neoliberal. El otro es un proyecto político solidario. Y al mismo tiempo que tenemos que estar alerta en esta situación, ejercer una oposición. Pero como decimos siempre, el Frente Amplio es un partido político serio. Lo ha demostrado en todas las instancias habidas y por haber, en las más favorables desde el punto de vista político, para el Frente hasta las más adversas. Lo ha demostrado. Su permanencia política, su organización, sus normativas internas para el funcionamiento cotidiano, la participación permanente y también en las épocas electorales. Una posición seria, una posición racional como la está haciendo y como la hizo el Frente, aún en los momentos más difíciles del país con la crisis económica, como decíamos, del año 2002. Tenemos que apoyar todo aquello que, viniendo aún del gobierno nacional, sea beneficioso para nuestra gente, sobre todo para los que menos tienen, para los que más necesitan, para las grandes mayorías nacionales,
como decía el general, nuestro compañero general Seregni. Segundo, estando atento para defender las conquistas logradas por el gobierno, por el pueblo uruguayo a través de los gobiernos del Frente Amplio. Conquistas que venía reclamando el pueblo desde hace mucho tiempo. Reclamos muy justos, conquistas muy necesarias. Y las que logramos las tenemos que defender por todos los medios legales, normativos y constitucionales que tengamos a nuestro alcance y que sean aplicables. Las tenemos que defender y trabajar en una posición razonable con el trabajo sustancial, fundamental, yo diría hasta impresionante, que están realizando nuestros compañeros y nuestras compañeras parlamentarias, tratando de denunciar lo que haga perder los derechos conquistados y tratando de aportar para mejorar los proyectos de ley que el gobierno nacional presente y además aportando propuestas alternativas de nuestra fuerza. Pero además necesitamos el seguimiento y el estudio de todos los temas por parte de nuestras autoridades frente amplistas, por la presidencia, por la Secretaría Política del FA, por su mesa política, por el Secretariado Ejecutivo y con la consiguiente información entonces absolutamente necesaria, información a las bases, al movimiento de nuestro Frente Amplio y a la población en general. Y en quinto lugar, necesitamos militancia, reactivar esa militancia tan importante, tan necesaria, tan vital, tan fermental, que ha llevado al Frente en unidad a lo largo de su historia y en crecimiento en su dimensión política. Y en esa tarea, queridas compañeras y queridos compañeros, y pidiendo perdón por la extensión en este capítulo de política general, personalmente y modestamente, muy modestamente, nos comprometemos a estar en las próximas salidas junto a todos los compañeros frente amplistas y compañeras frente amplistas y vamos a comenzar en las dos próximas salidas a analizar aspectos del presupuesto quinquenal recientemente presentado que hemos comenzado a estudiar. Y nos gusta hablar cuando tenemos fundamentos y razones sólidas para expresar nuestra opinión. Pero ahora hablemos sobre las próximas elecciones departamentales, que son tan importantes como las nacionales. Y tanto en Rivera y Artigas, en Rivera que hace tantos años que hay gobiernos de un mismo partido, el Partido Colorado, y en Artigas también de Partido Colorado, pero que hay gobiernos que se insertaron en el Partido Nacional, como el actual, por ejemplo. En algún momento se va a producir el clic del cambio, porque los uruguayos y las uruguayas son muy inteligentes y llega un momento que dicen, pero caramba, no tenemos una mejor propuesta. Y el Frente hoy no solo me presenta mejores propuestas, sino que me presenta los mejores candidatos en ambos departamentos, que ya los vamos a mencionar. Pero en esta etapa, en este capítulo de elecciones departamentales, el Frente Amplio tiene credenciales para exigirle, y utilizo bien el término, exigir al gobierno nacional que desarrolle una actitud política hacia los gobiernos departamentales, no teniendo en cuenta su bandería política, partidaria, ¿cómo lo ha hecho el Frente Amplio? El Frente Amplio no le preguntó a los gobiernos departamentales y sus intendentes de qué partido político eran para apoyarlos económicamente, técnicamente, tecnológicamente, porque sabíamos
que apoyando a los gobiernos departamentales de cualquier color político, estamos apoyando a las necesidades, atender las necesidades de la población. Y en este periodo de gobierno, entonces, solicitamos al gobierno nacional un igual tratamiento a los gobiernos departamentales. Y veamos qué aportes hubo de la OPP, de los gobiernos del FA, a los gobiernos departamentales y a los municipios, en particular de estos dos queridos departamentos con los que estamos trabajando en este momento. En Rivera, el gobierno departamental, como todos sabemos, era del Partido Colorado. Los proyectos finalizados en el departamento de Rivera, finalizados y financiados por la OPP, financiados a un gobierno departamental del Partido Colorado, por la OPP del Frente Amplio, se ejercieron 110 acciones, por cierto no las puedo nombrar a todas, aunque tengo la lista, por un total de 357 millones de pesos, casi 8 millones de dólares. ¿En qué? En mantenimiento de la caminería rural, en su recuperación, en la electrificación rural, y en tantas otras obras que voy a mencionar algunas en un momento. Y hay en ejecución, proyectos en ejecución, 26 acciones más, por un monto de 205 millones de pesos. Tanto a lo ejecutado como lo que va a ejecutar o se está ejecutando, la OPP, el Gobierno Nacional del Frente Amplio, aproximadamente destinó un total de 560 millones de pesos, es decir, unos 13.500.000 dólares. Y voy a mencionar, decíamos al principio, por cada crítica que se nos hace. ¿Se acuerdan que estaba la Ruta 30 destruida? Después nos fueron a mostrar que estaba toda reconstruida, etcétera. Pero por cada ataque que se nos hizo, voy a decir 3 obras que me parecen muy importantes en el departamento de Rivera. Primero, el acondicionamiento urbano de Bichadero. Espectacular. 21.000 metros cuadrados de calles con todos los aditamentos que se necesitan, por un total aproximado de 57 millones de pesos puestos por la OPP en Bichadero. El barrio 33 Orientales, con el acondicionamiento de las aguas pluviales, el pavimento, el mantenimiento de las calles, por un total de 74 millones de pesos puestos por el aporte del PDGS. El barrio Artigas de Tranqueras, la obra más grande, la obra estructural más grande en la historia de Tranqueras, por 100 millones de pesos que puso el gobierno del Frente Amplio a través de la OPP. Esa es la otra campana. Esa es la que no se escucha ni se escuchó. Por eso tenemos que militar, para hacerla conocer. Y en Artigas, compañeras y compañeros queridos de Artigas, proyectos finalizados, financiados por la OPP, 80 acciones por 410 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares, destinados a la caminería rural para sacar la producción del país, cuando por ahí se dice que los gobiernos del Frente Amplio no se ocuparon de la producción en el interior del país. 410 millones de pesos, 10 millones de dólares en caminería, en recuperar la caminería rural del departamento de Artigas. También en electrificación rural y en otros
elementos de desarrollo local. Y hay en proyectos en ejecución 31 acciones aproximadamente, es decir, unos 186 millones de pesos, unos 4,5 millones de dólares puestos por la OPP. Para la construcción, y voy a dar 3 ejemplos, para contrarrestar a aquellos que dijeron que con un solo ejemplo negativo ya catalogaban como malo todo lo del frente. Y muchas veces inventaban ese argumento negativo. Vayan 3 referencias de hechos positivos del gobierno del Frente Amplio junto con los gobiernos locales. Construcción del alojamiento transitorio para pacientes y o acompañantes del interior que van a tratarse en la ciudad de Artigas. Aproximadamente la OPP puso 16 millones de pesos. En segundo lugar, los accesos nortes de la ciudad de Artigas, más la Rambla Kennedy y más la avenida Artigas de Bella Unión. La OPP acá puso 94 millones de pesos, es decir, unos 2 millones de dólares. Y la avenida Artigas en Bella Unión, donde la OPP puso 31 millones de pesos. Estos son hechos reales. ¿O miento, uruguayas y uruguayos? Se escuchó una sola campana. Nosotros tenemos que hacer escuchar la otra campana. Con estos datos tan simples que pueden ser verificados. Y hoy recurrimos a la militancia para que con esta información pueda trabajar. Pero además de la militancia, para Artigas y para Rivera tenemos excelentes programas de gobierno departamental. Excelentes, que los compañeros candidatos se van a encargar, junto con la militancia, junto con los candidatos ediles, a los municipios, a los futuros concejales, trabajar para avanzar fuertemente en la consideración positiva de los ciudadanos de Rivera y Artigas. Los candidatos de Rivera, Martínez Echechurri y Aida González. Qué excelentes candidatos que presenta nuestro Frente Amplio. Qué excelente. Y en Artigas, Gonzalo García, José González y Ricardo Javier. Qué excelentes candidatos. Excelentes candidatos, excelentes programas departamentales, gran respaldo en un proyecto político del país. ¿Qué más necesitamos para salir a militar con fuerza, con ganas, para dar la lucha electoral el próximo 27 de septiembre? Yo tengo plena confianza, total confianza en la militancia y en el resultado de la misma para estas elecciones. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por haber tenido el aguante de soportarme todo este rato. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tabaré. Le paso la palabra a la compañera doctora Aida González, que es una de las candidatas del Frente Amplio a la Intendencia de Rivera. Bueno, gracias, Tabaré, porque realmente sos una alegría para el alma. Gracias a los compañeros de Artigas, que siempre estamos en la lucha por un norte mejor. Gracias a nuestro presidente del Frente Amplio y al compañero Mártires, que estamos haciendo todo el esfuerzo con poca plata de llevar nuestras propuestas a Rivera. A la gente de todos lados, porque estamos tratando de llegar a todos lados. Yo te quiero agradecer porque fui directora departamental de salud durante 15 años. Te quiero agradecer todo lo que se hizo por la integración fronteriza con Brasil cuando estaba Lula de presidente y tú empezaste en el 2005.
Nosotros trabajamos mucho en los acuerdos de frontera con respecto a la salud. Llegamos a concretar una ley, la 18.546, que fue aprobada por el Parlamento, y los brasileros también aprobaron una ley, y eso fue gracias a la voluntad política tuya y de Lula de empezar a mirarnos de frente y no de espaldas. Es uno de nuestros ejes transversales, la integración fronteriza. Las reuniones de alto nivel, no creo que se hagan más, pero aquellas reuniones de alto nivel fueron muy importantes para que las cancillerías vieran el esfuerzo que estábamos haciendo concretamente en Rivera y en toda la frontera por uno de los temas más sentidos por la población, que era la salud. No te voy a contar todo el programa del Frente Amplio, pero estamos haciendo mucho hincapié en la economía social y solidaria, en la integración fronteriza, en la descentralización, en temas que son temas sentidos por la izquierda. Y bueno, nuestro compromiso es que la gente tenga por lo menos otro proyecto que el proyecto del Partido Colorado, clientelista, y veremos cómo le va ahora, ¿no? Vamos a ver cómo les va con la coalición y con la OPP de Alfi. Así que un beso grande para todos los compañeros y para ti, Tabaré, un abrazo fuerte. El compañero Martí de Setechuri. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer enorme estar en esta reunión. Es un placer enorme poder sentir en el alma y en el corazón la humildad de este gran compañero, la entrega y el sentido que nos da como Frente Amplista, la claridad en el discurso, la claridad en el mensaje y ese llamado a responsabilidad que yo creo que todo Frente Amplista tiene que tomarlo como tal. Tenemos una responsabilidad enorme como Frente Amplistas y como ciudadanos de no bajar los brazos, de seguir luchando. Con los compañeros de Artigas creo que tenemos una tarea enorme en esta situación de frontera, en discutir temas en comunes y poder llegar a acuerdos para trabajar en bloque junto con los vecinos. Creo que nosotros tenemos particularidades y también tenemos fortalezas para desarrollar tareas en conjunto. Pero creo que lo más importante hoy en día es saber que nos tenemos que entregar de acá hasta el 27 por nuestra gente, por nuestra historia, por nuestro Frente Amplio, por nuestra sociedad. Y de aquellas épocas cuando militábamos, que era chico, cuando recién se salió de la dictadura, el Frente Amplio traía una promesa de cambio, una promesa de hacer las cosas diferentes, con un modelo diferente, pensando diferente. Hoy tenemos una realidad, una historia cercana que nos permite poder salir a la cancha y retirar los velos que nos quieren poner para tapar nuestra verdad. Tenemos una herramienta enorme que es el legado que ha dejado el Frente Amplio, gracias al compañero Tabaré, gracias al compañero Mujica, como líderes, como conductores de nuestra ideología. Y en las intendencias que estuvo el Frente Amplio, el legado que nos ha dejado. Entonces hoy tenemos en la mano algo para mostrar. Y la realidad nos está dando del otro lado lo que no queremos. Entonces creo que lo principal hoy es salir para tratar del día 27 tener el mayor caudal posible de votantes. Y no hablo de votos. Nosotros como Frente Amplista no recolectamos votos, concientizamos votantes. O sea, traemos gente, no traemos votos a las urnas. Por eso necesitamos el boca a boca, por eso necesitamos charlar con nuestros vecinos, para que nos acompañen, porque el voto, solo el voto,
a un frente amplista no le sirve, porque necesitamos nuestra sociedad activa. Y eso lo tenemos que continuar después del 27, todo el resto de este periodo de gobierno de coalición, que va a ser crudo, va a ser duro, pero crean que ahí va a estar el Frente Amplio para enfrentar, para poner el pecho a las balas, junto con nuestra gente, junto con nuestro pueblo. Yo le agradezco nuevamente, Tabaré, es un placer enorme, me emociona, me llena el alma poder estar hablando contigo. Y creo que son esas cosas que quedan marcadas en la vida, ¿no? Yo la otra vez, hablando con Lucía en la acá y con los compañeros también, la compañera Aida, estábamos comentando, yo me acordaba de cuando era chico que salía de Tranqueras para un acto en Rivera y encontramos a la caravana que venía con Líber Seregni, y Líber Seregni me dio un beso en la frente. Y eso me quedó grabado. Y este momento seguramente va a quedar grabado en mi corazón. Muchas gracias. El Frente Amplio de Rivera está unido, tiene un programa único y vamos a salir como leones a luchar. Muchas gracias. Bueno, recibiendo la posta, estamos entonces con un solo programa, 3 excelentes candidatos, y le voy a dar a uno de ellos, al compañero Gerardo García, la palabra, que es uno de nuestros 3 candidatos. Bueno, retomando lo que había empezado hoy, el corte, un saludo, un abrazo a Tabaré, siempre tan claro en su exposición. Queremos contarles que la realidad, muchas veces el relato que se quiere instalar en el resto del país no escapa a la realidad de Artigas. Se ha querido instalar un relato de que el Frente Amplio deja un país en una crisis económica y que deja un país fundido. Ese ha sido un relato que se ha dado por aquellos medios más conservadores, replicados por algunos agentes políticos, en el cual nosotros tratamos de dar la batalla, pero al compañero Tabaré le decimos que el tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar. Tabaré sabe más que nosotros cuáles han sido los reclamos históricos del departamento. Y en sus últimas venidas como presidente ha recibido los reclamos de los vecinos, y el reclamo histórico mayor fue la Ruta 30. Hoy podemos decir que tenemos la Ruta 30 completa, de lado a lado, con todos sus puentes construidos en forma nueva. Y eso es el relato que nosotros le estamos dando y le estamos explicando a la ciudadanía. Hoy hace 10 años de la implementación de la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Y eso ocupa un lugar trascendental en nuestro programa de gobierno. Y así lo estampamos en nuestro programa único de gobierno. Queríamos decirle también al compañero Tabaré que el 25 de agosto, cuando mandó su mensaje a los comités de base para cuidar la unidad como el tesoro más preciado, lo estamos cumpliendo al pie de la letra en Artigas. Y hemos estado haciendo actividades con los 3 candidatos en la medida de las posibilidades y de las agendas. Muchas gracias, saludos a los compañeros y las compañeras de Rivera, y bueno, estaremos en la lucha en los próximos días, y bueno, ha sido un honor participar en esta conferencia. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, vamos a dejar con otro de nuestros compañeros candidatos, José González. Buenas noches, compañeros. A veces, no sé si agradecerle a la vida que nos da circunstancias como esta, pero fundamentalmente a la que tuvimos el placer, el gusto de que nuestro Frente Amplio, nuestro Frente Amplio local, nos designara a Talo, a Gerardo y a mí, que fuésemos un poco la cara visible de lo que es esta propuesta Frente Amplista en este departamento, que nos ha tocado en estos últimos 5 años convivir con un desasosiego tremendo en cuanto a la normativa, en cuanto a creer o hacernos creer en una sociedad de que un intendente todo lo puede, que todo es posible,
atropellando y arrasando con aspectos muy caros para todos nosotros. Por eso decía el agradecimiento a la vida de que nos permitiera estar en este momento disputando convencidamente con nuestro programa, y lo insistimos hasta el hartazgo, un solo programa, 3 candidatos, que por supuesto nuestro gran objetivo es el logro del triunfo del Frente Amplio en Artigas, sea cual sea de los 3 compañeros. Estamos convencidos que el Frente Amplio como fuerza política en Artigas, más allá de la necesidad que tenemos, es imperioso para cambiar esta estructura. Como decía el general Serenghi, allá en los momentos fundacionales de nuestro Frente Amplio, que esta fuerza política no nace para ganar una elección, sino para cambiar unas estructuras. Y este es el momento que creemos nosotros necesitamos cambiar esta estructura de Artigas. Pero el agradecimiento va más allá, en fundamental el inicio a los compañeros candidatos y compañeros de la mesa política de Rivera, un abrazo fraterno y también el máximo deseo de una muy buena elección y que logremos también que este norte, que en algún momento fue el penacho colorado de la República, lo podamos transformar en el penacho tricolor de la República. Y fundamentalmente al compañero Tabaré, un abrazo fraterno, un agradecimiento profundo, porque en estos momentos no solo de pandemia coronavirus, sino de pandemia del neoliberalismo que se nos pretende inculcar con cuentos de sirena que lamentablemente, y eso sí creo, es una de las cosas que no nos quejamos de vivir en esta zona, al contrario, nos sentimos orgullosos, pero para estos medios de prensa que lamentablemente nos llegan a diario y nos bombardean con esas informaciones que por convicción, por principio, sabemos que no son así, tener la presencia tuya, compañero Tabaré, dándonos el aliciente, dándonos el empuje, la caricia al alma para creer que todo se puede y que estamos muy próximos de ir logrando revertir a través del departamento, pero también pensando que otro Uruguay es posible, como decimos nosotros acá en nuestro programa, otro Artigas también es posible. Un abrazo fraterno y un gracias enorme. Gracias, José. Bueno, le damos la palabra a Ricardo Javier, otro de nuestros 3 candidatos con los cuales presentamos a la elección departamental. Un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros que nos siguen, en especial a los que están aquí en el departamento vecino de Rivera, pero también a los que por las redes están acompañándonos en todos los rincones del país. Si se requiere una sensibilidad especial para ser de izquierda, para hacerlo en el interior profundo, y estoy pensando en nuestras pequeñas localidades, no solo es sensibilidad, también es tener una cuota de coraje. Y yo quiero celebrar por toda esa militancia que estamos encontrando cada vez que salimos, un día sí y otro también, a dar esa batalla por la construcción de una sociedad mejor. Por esos sueños que abrazamos y que nos alimentan instancias como esta, ¿no? Compartir con Tabaré esas convicciones muy fuertes que nos dicen que vale la pena dar estas batallas. Quiero decirles que este trabajo para nosotros tiene sentido solo si es un trabajo colectivo. Y para nosotros es una enorme satisfacción saber que pudimos hacer esta elaboración para pensar en ese departamento posible, en esa transformación de las reglas de juego de un departamento en el que hay una fuerte dependencia del poder económico, pero que siempre encuentra a gente dispuesta a poner su capacidad, su conocimiento, su valentía para plantear la necesidad de procesar cambios que hagan que las condiciones sean un poco más justas y pensar siempre en un departamento y en un país con más equidad. Vamos a asumir en estos días que nos quedan, así como nos ven, compartiendo juntos este espacio, esa batalla necesaria. Digo necesaria porque no solo es una oportunidad. Creo que hoy, con las cosas que estamos viendo como sociedad, se vuelve necesario que nuestra fuerza política esté a la altura para que la sociedad uruguaya no siga retrocediendo. Y estamos convencidos, como lo decimos en nuestro programa, que es posible. Hace 10 años, Artigas, contra todos los pronósticos, demostró que se podía. Y estamos seguros que el 27 de noviembre
vamos a estar desde acá al norte dándole una alegría al resto del país. Gracias. Hasta la victoria siempre. Muy bien. Bueno, permítanme despedirme muy sencillamente, pero de lo más profundo de mi corazón, sabiendo que es así. A las compañeras y a los compañeros decirles, sabiendo que es así, no te rindas, aunque el frío queme, aunque el miedo esté, no te rindas. Y hasta la victoria, siempre. Muy bien. Bueno, permítanme despedirme muy sencillamente, pero de lo más profundo de mi corazón, sabiendo que es así. A las compañeras y a los compañeros decirles, sabiendo que es así, no te rindas, aunque el frío queme, aunque el miedo esté, no te rindas. Y hasta la victoria, siempre.